De una región. Estamos viviendo tiempos de crisis, sobre todo a nivel de laboral, en el que los jóvenes de hoy, los que están entrando, ya llevan en los últimos 10 años, ya tienen ahora edad o tiempo de fuerza para laborar, en el que los muchachos de hoy, ¿verdad?, entre 25 y 35 años, que estudiaron una carrera, se invirtió en una capacitación, se están desarrollando y de repente ya no me gustó, ya no me siento satisfecho y me voy de aquí. Y avientan todo. Y cosas que suceden inclusive dentro de la familia, dentro de un matrimonio. Vemos muchos niños abandonados, porque eso no sucede solo en los varones, desafortunadamente. Ahora se está incrementando en los varones y se está incrementando exponencialmente en las mujeres. Mujeres que están abandonando a sus propios hijos. Esto no nos debe extrañar. Romanos capítulo 1 nos habla de un efecto del pecado en el hombre que se llama pérdida de se me fue la palabra, ¿verdad? De lo natural, del afecto natural, dice literalmente en nuestra versión, pérdida del afecto natural, en donde el pecado empieza a enceguecer, empieza a endurecer el corazón, que se pierde hasta ese tipo de cosas. Cosas que un animalito hace de forma, en su propia reacción, de cuidar a sus hijos, a sus bebitos, a sus crías. Y ahora el hombre, imagínate qué terrible es lo que el pecado ha provocado. Estamos en tiempos, en épocas en donde el entretenimiento es un ídolo, es todo. Si yo no estoy entretenido, muchachitos que están pegados al teléfono con una convicción de sus padres, en el que si no están entretenidos, entonces pobrecitos. Si no están con un juego, se van a aburrir. ¡Oh, qué desgracia que se aburra un hijo! ¡Wow! Es lo peor que le puede pasar en esta época. El entretenimiento se ha vuelto un ídolo. La comodidad se ha vuelto un ídolo. Desde el siglo XVII y con un auge impresionante en el siguiente siglo, el siglo XVIII, vimos algo que históricamente se le llama la revolución industrial. Eso causó un conflicto muy fuerte. Actualmente lo seguimos viviendo, en donde con el objetivo de tener utilidad, entonces vamos a reducir los costos, vamos a reducir el costo de un producto para que podamos ganar más o para que podamos competir con otros. Esto ha llevado en nuestra época algo que se le está llamando la neoesclavitud, en el que ya no forzan a nadie realmente y lo latiguean como la época de los negros, ¿verdad? El esclavismo que le llamábamos principalmente en la raza negra de África, que se traía a América o a Europa. Ya no es de esa manera, ahora es conforme a su necesidad, es decir, te voy a pagar tal cantidad si quieres, y por la necesidad de llevar comida a su casa, de que sus casas sobrevivan, entonces los están prácticamente esclavizando. Fue una burla el último mundial, porque más de 6,000 trabajadores, con tal de que se pudiera realizar este evento, más de 6,000 trabajadores que estaban en labores extremas fallecieron para habilitar los estadios en el mundial del año pasado. Todo esto está sucediendo ante nuestros ojos y nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a reaccionar. La humanidad ha estado buscando esa reducción del esfuerzo, es algo que nos ha contaminado, se nos ha contaminado. Y entonces estamos en pro de lo que llamamos flojera, de lo que llamamos pereza, lo que en Proverbios se habla
con una cantidad tremenda. Nuestra carne busca ser perezosos, no esforzarnos, no enfocarnos. Y ahorita les enseñaba esto acerca del estudio bíblico, y en la iglesia esto es algo que la gente no quiere. Yo prefiero venir, sentarme y que alguien me diga lo que tengo que hacer, y bueno, voy a tratar de hacerlo. Y se ha denominado el cristianismo de esta manera. Y esto es algo que tenemos que quitar, erradicar de nuestra mente. La comodidad se ha vuelto uno de los ídolos más grandes en el hombre, porque no queremos esforzarnos. Buscando el incremento de la productividad, hemos sido contaminados por los grandes empresarios, y a través de lo que ellos empiezan a demostrar de los bienes que tienen, entonces se vuelve a lo que denominamos el statu quo, o el gran sueño, en este caso americano, ¿verdad? Que es los que muchos buscan al irse a Estados Unidos, el gran sueño de éxito, aún aquí en nuestro país, porque nosotros queremos y añoramos tener ese tipo de situaciones en muchos de los casos. Se ha enfatizado el deseo extremo de comodidad, al grado que vemos muchos casos de ambición, y esto ha provocado una pérdida del sentido de lo que realmente es importante. Personas que, comparándose con otros, con los logros de otros, entonces son capaces de abandonar lo más importante. Según trabajamos para nuestras familias, pero nunca estamos con nuestras familias. Queremos tener ciertos logros, pero lo que abandonamos en nuestra relación más importante, que es nuestra esposa, no le dedicamos un tiempo. Esto se ha impuesto definitivamente en una mentalidad metalizada, una mentalidad donde el dinero se vuelve lo más importante, donde se menosprecia el valor humano. Y esto ha provocado una de las cosas terribles de conflictos personales, y se ha evidenciado en los sociales en nuestro mundo. Estaba platicando con mi hija, y hay estudios totalmente certificados de cómo un niño, por ejemplo, si tú no lo estimulas en su cerebro a través de la educación, del cuidado, del hablar, si tú no lo estimulas, a los 5 años perdiste la oportunidad de poder tener ciertos avances en su intelectualidad. Todavía se sigue desarrollando entre los 5 y los 12 años, pero a los 12 años prácticamente, si no lo desarrollaste en algunas áreas cognitivas, perdiste la oportunidad de que ese muchacho, esa muchacha se desarrolle. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la relación más importante, está comprobado neurológica y psicológicamente, la relación más importante que un niño puede tener es la paternal. Es donde ellos se desarrollan de una manera importante. Y si no se hace en este tiempo de forma correcta, prácticamente ya es imposible, a reserva que Dios haga un milagro en su cerebro, es prácticamente imposible poder realizarlo. Tenemos que tener mucho cuidado los que somos padres, mucho cuidado del tiempo que estamos invirtiendo, porque se vuelve adictivo el estar enfrente de una pantalla de LEDs. Se vuelve adictivo para un niño. O sea, un niño no puede tener más de 1 hora frente a una pantalla de LEDs, porque su cerebro se acostumbra a una estimulación. Y si no se la das, entonces se detiene. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Y mira, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos está enseñando algunas cosas importantes. Muchachos que tienen muchos conflictos para socializar. ¿Por qué? Porque están, repito, enfrente de nadie, creyendo que se están relacionando con alguien. Dentro de la iglesia, eso se ha empezado a contaminar, y estamos viendo una apatía terrible, una apatía a las cosas espirituales, una apatía a estudiar la Escritura, una apatía a pasar tiempo en la iglesia, en la congregación, en estar conviviendo con hermanos, en pasar tiempo con otras personas, porque ¿qué es lo que se está impulsando en la filosofía de esta sociedad
en razón de todo lo que ya hemos hablado, el individualismo. Tú puedes hacerlo, tú lo tienes que lograr, y entonces vemos que se han colocado cargas a las personas, pero sobre todo basados en mis logros. Ya no hay pertenencia a nada, ya no me involucro con profundidad. Y Dios, a través de su palabra, porque si nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces el día de hoy vamos a hablar que es importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento, que cambiemos ese pensamiento y poner como un objetivo importante en nuestra vida cristiana que Dios nos quiere usar. Hoy he titulado así este tema: Dios te quiere usar. A una iglesia perseguida, ahora todo esto que estamos hablando, todo esto que yo he dado como introducción, tenemos que reconocer que esa es nuestra persecución ahora. Nos está persiguiendo una ola de filosofía, una ola ideológica que está queriendo desviarnos del propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:8, inspirado por el Espíritu Santo. Y ante todo, qué interesante, ante todo, ¿qué significa? Frente a todo este escenario, frente a todo, ¿verdad? Lo más importante, de las cosas que tenemos que considerar prioritarias. Es importante que nosotros sepamos que vamos a ser perseguidos, es importante que sepamos, ¿verdad?, que vamos a tener angustias y podemos salir adelante de todo. Pero ¿cuál es el objetivo de todo lo que Dios está queriendo que nosotros, está permitiendo que nosotros vivamos aquí en la tierra? Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre, pedimos que este día, en esta hora, en este lugar, tú nos hables. Ya leímos tu palabra y eso es lo más importante que podemos considerar el día de hoy. Ayúdanos a profundizar, a comprender lo que significa esto que nos estás tú mencionando, de lo que debe de suceder en nuestras vidas. Gracias por esta porción de tu palabra que nos guía a hacer algo, a hacer algunas cosas muy específicas. Permite, Dios, que en tu gracia las comprendamos y que en tu amor y misericordia nos provean de todo lo necesario para vivir de esta manera. Señor, que si hay cosas que se tienen que cambiar en muchos hábitos que hemos adquirido en nuestras vidas, en cosas como nosotros definimos nuestra caminar en este mundo, Padre, sean cambiados para tu gloria, como lo acabamos de leer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro en esta carta, en esta porción, realmente, lo vamos a ver en un momento más en palabras de Cristo, nos está dando la forma, la receta en la que un ser humano en esta vida puede vivir realmente de forma plena, de forma feliz, de forma en la que haya paz en su corazón, sin realmente aflicciones dentro de su corazón. No que las circunstancias nunca alrededor de nosotros sean contrarias, no, sino a pesar de esas circunstancias podamos tener paz en nuestras vidas. La forma plena de vivir feliz es, como acaba de decir el apóstol, amando. Nos han engañado, hermanos. Nos han vendido ideas que son mentiras. Y las evidencias de esas mentiras
están en nuestras propias narices y de todas maneras no las consideramos. 2009, enero del 2009, uno de los quiebres más fuertes de la bolsa, de las bolsas en el mundo, un hombre que estaba perdiendo $1 millón cada día. No sé si sabes cuántos millones de dólares, son como 10 millones de pesos, ¿verdad? No, 20 millones de pesos. Entonces, no sé cuántos tengan 20 millones abajo de su colchón, ¿verdad? Ahí guardaditos, ahí para lo que se ofrezca, ¿verdad? Pero bueno, este hombre perdía eso cada día y estaba tan decepcionado de eso que se suicidó. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Qué estoy queriendo demostrar con eso? Voltea a ver el mundo. Voltea a ver a las personas. Hombres, mujeres que están en la cúspide de su éxito, músicos, cantantes, que podemos mencionar grande cantidad y que se les considera unos héroes en unas áreas, en materias, y que terminan suicidándose. Platicaba con mi esposa acerca de los grandes ateos que han influenciado este mundo. Si examina sus biografías y ve cómo murieron, porque recordábamos cómo estaba yo recordando cómo había fallecido mi mami. Mi mamá falleció el 10 de marzo del 2003 y ella estaba ahí, se despertó, estaba ahí haciendo unas cosas y se volvió a acostar. Ella tenía un padecimiento en su corazón. Se volvió a acostar. Mi tía, que principalmente la acompañaba para cuidarla, se acercó con ella y me dice, le dijo, vamos a cantar. Y empezaron a cantar himnos. Se durmió y a los pocos minutos falleció mi mami. Y decíamos, qué hermosa forma de morir. Y a diferencia de ateos que mueren suicidados, arrepentidos, más bien no arrepentidos, sino con remordimiento, con dolor, con angustia, de una forma terrible. Pero el destino de los hijos de Dios es diferente. Dios quiere que nosotros podamos hacer la diferencia completamente. Y Dios nos está enseñando cómo. Que esos engaños que nos han puesto en el que vas a obtener tu felicidad con el dinero, date cuenta cómo está el mundo y que han tenido grandes riquezas suicidados, han tenido grandes éxitos en sus historias de sus desarrollos técnicos o artísticos y están infelices. Artistas Hollywood, que es el modelo de muchas partes del mundo, y no hay quien pueda conservar una relación matrimonial por más de 2 años o 3, y los que tienen muchos más años los ven como locos. Terrible. Enfermedades de transmisión sexual que cada vez se vuelven más dañinos, más terribles. Y la gente, ¿verdad? En Estados Unidos principalmente, influenciando Hollywood o todos los medios de comunicación, influenciando para que los tengas relaciones sexuales con entre más personas puedas disfrutar más. No tienes que quedarte con uno, es una locura. Bueno, las estadísticas de las asociaciones que estudian esto dicen totalmente lo contrario. Entonces nos han engañado creyendo que la felicidad y la paz la vamos a obtener con las cosas terrenales. Y aquí el Señor nos está diciendo, enfócate ante todo. O sea, todo lo demás está como testigo que hay algo importante en la vida de nosotros. Tened entre vosotros ferviente amor. Esto es lo que debe de desarrollarse en mi vida. No tengo que estar buscando acumular, sino al contrario, en el contexto que estamos leyendo, ahorita vamos a ver, es dar. La idea de esta sociedad es, entre más dinero tengas, vas a estar más tranquilo. Y eso es una mentira. Dios nos está diciendo, entre más des, entonces va a haber mayor bendición para tu vida, mayor gozo, mayor paz, mayor bienestar. Por eso la invitación. Ahora, aquí la invitación de decir, tener entre vosotros ferviente amor y luego narrar cómo se manifiesta ese amor. Tenemos que analizar que el amor es el resultado evidente de nuestra comunión con Dios. El amor no es un sentimiento como nos han vendido también en toda la sociedad.
El amor no es lo que yo puedo sentir agradable de otra persona. Ay, me gustó ese muchachito, ¿verdad? Y ya nos empezamos a tener acercamiento y no, ya me enamoré, ya quiero estar con él, ya quiero estar con ella para toda la vida. Bueno, se ha desvirtuado tanto el amor que ahora se ha metido que el amor, si tú dices que estás en contra del homosexualismo, quiere decir que estás en contra del amor. ¿Por qué hablar en contra de esas expresiones de amor? Eso no es amor. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, confundimos fácilmente eso. Confundo sentimientos, confundo mis emociones con el amor. Y el amor va mucho más allá. El amor es resultado de qué tanta cercanía realmente estoy teniendo con Dios. En 1 Juan 4:19 lo dice puntualmente el apóstol. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La palabra de Dios para todos nos amplía un poco la perspectiva en su forma de traducirlo. Nosotros amamos a Dios, por supuesto, prioritariamente, pero también nuestra capacidad, lo que está planteando aquí realmente la escritura es que nuestra capacidad de amar realmente tiene un porqué. Porque Dios nos amó primero. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? La Escritura nos está enseñando que el origen del verdadero amor solo se encuentra ¿en quién? En Dios. No podemos amar por mérito propio. No podemos amar alejados de Dios, separados de Dios. En los versículos anteriores que está dando la explicación y la descripción el apóstol Juan, dice, Dios es amor, la esencia de Dios es amor, la fuente de amor se tiene en Dios. Entonces, si Romanos 3:23 nos dice que estamos destituidos de su gloria y parte de esa gloria de Dios es precisamente el amor, entonces nosotros estamos destituidos del amor. No podemos tener amor, no podemos alcanzar. Nadie puede amar realmente sin Dios. Eso es lo que el hombre tiene le surge como necesidad. Es que yo quiero amar, pero no está con Dios. Entonces, ¿qué hace? Fácil, redefines amor. Mira la definición de los diccionarios de amor, mira lo que la gente en la sociedad entiende por amor y te vas a dar cuenta de la catástrofe del asunto. Están totalmente alejados de lo que es el amor. ¿Por qué? Por esta condición de pecado del hombre. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que redefinirla en nuestra mente. Tenemos que entender qué es lo que significa que Dios nos dice que entre nosotros debe haber ferviente amor. Entonces, en inicio, como ya lo vimos en 1 Juan, yo tengo que saber que Dios es la fuente de ese inagotable amor. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 20 de 1 Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántas personas en el mundo hay así? No, yo y Dios, yo amo a Dios, yo amo al Señor. Yo estoy con Dios, yo estoy bien con Dios. ¿Qué te dice aquí? Pero si hay un aborrecimiento a tu hermano, entonces realmente te estás engañando. Eso es una mentira. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si hay un amor verdadero por Dios, si yo comprendo que eres la fuente de todo amor y yo tengo una relación cercana con Él, entonces de igual manera lo que emana de Dios va a emanar de mí. No es posible que tú te sumerjas a una alberca y no salgas mojado. ¿O es posible? No, ¿verdad? Tú te avientas a la alberca y tu piel va a estar impregnada de agua. Eso es lo que nos está explicando Juan aquí. No te engañes. Si tú no puedes amar a alguien, tienes un problema o de naturaleza o de entendimiento de tu razón de estar aquí. O tienes un problema en tu forma en que te estás relacionando con Dios. No hay cercanía con Dios. ¿A qué me refiero con un problema de naturaleza? No has nacido de nuevo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Tenemos que entender lo que es el amor y cuando entendemos cómo se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, cuando realmente nos percibimos amados, el fruto de eso, ¿cuál va a ser? Amar. Es lo que Juan está explicando. Si realmente has comprendido el amor de Dios, has recibido el amor de Dios y estás constantemente disfrutando de ese amor, entonces no digas que aborreces a tu hermano. No es el problema una cuestión intelectual de valores en tu mente, no es la realidad de tu vida. La realidad de tu vida es que no tienes cercanía con Dios. Quieres aparentar que sí. ¿Quieres mostrar a los demás que sí, que eres un buen cristiano? Bueno, ¿cómo se mide esa cercanía con Dios? ¿Cómo se mide tu relación personal con Dios? Vamos a decirlo así, tu espiritualidad amando a los demás. Hermanos, si supiéramos realmente cuánto nos ama Dios, nuestra vida sería diferente. Viviríamos diferente. Nuestras prioridades serían diferentes. Entonces, la primera exhortación es, queremos fervientemente amar a los demás como Pedro nos está exhortando en su carta, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo pidiéndonos eso. Tenemos que reconocer que es necesario nacer de nuevo y número 2, es necesario sabernos amados. ¿Dónde se manifestó el amor de Dios? Cuando tú te preguntes si realmente eres una persona amada, voltea a la cruz de Cristo. Voltea a la cruz de Cristo. En esto conocemos que nos amó el Señor, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando te percibas, cuando sientas que nadie te ama, que nadie te comprende, recuerda Romanos 5:8, recuerda lo que pasó en esa cruz. Recuerda eso y hazlo parte de tu vida, de tu corazón. Y ahora vamos a ver que el resultado del amor, esto es un principio divino, el resultado del amor es dar. Y eso es lo que trae la más grande bendición a una persona aquí en la tierra. Hechos capítulo 20:35 nos lo enseña. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Aquí estas palabras que recuerda Lucas, que escribió Hechos, estas palabras que recuerda Lucas del Señor Jesús no están en los evangelios, no están de Mateo a Juan, están solamente aquí en el libro de los Hechos 20:35. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, yo recibo el amor de Dios en el entendimiento que la gracia se manifiesta en mi vida, en que pongo mi fe en la obra de Cristo Jesús. Yo he nacido de nuevo, el Señor ha actuado en mi vida, creo en Él, hay un arrepentimiento implícito porque ahora ya sé que merezco el infierno y ahora la gracia de Dios se manifiesta en que Cristo pagó por mi pecado, pagó las consecuencias del pecado en la cruz y yo recibo el beneficio de su justicia. Todo esto es la manifestación del amor, la bondad, la gracia de Dios en mi vida. Entonces, yo puedo amar, yo estoy en condición de amar ahora porque he recibido ese amor. Ahora yo comienzo a abastecer mi mente, empiezo a entender que el amor es algo que va a emanar de mí a través de cómo yo voy conociendo a este Dios que es amor, voy aprendiendo de Él, estoy impregnándome, ¿verdad?, de quién es, en medio de todos los conceptos, quién es Dios. Y el resultado, dijimos, ¿cuál va a ser? Amar. Y la evidencia de ese amor es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo Dios? Dio. Romanos 5:8 lo habíamos dicho. Dio a su Hijo unigénito. Entonces, el amor es la manifestación de entregar algo. Sí, yo doy, ¿verdad? Tiene que haber un dar. Y entonces Dios en su maravillosa, fíjate nada más cómo es Dios de misericordioso. Dios nos coloca ahora como hijos, nos dice, ten una relación cercana conmigo, aprende a conocerme, ve quién soy yo, relaciónate conmigo, el resultado va a ser amar. Y Dios se va a quedar ahí, ¿verdad?, en que nosotros solamente vamos a tener y vamos a dar.
No, ¿qué nos está diciendo el Señor en Hechos 20:35? Se completa el círculo de la misericordia de Dios, de bendición de Dios, porque Dios en su misericordia nos dice, y ahí es donde vas a tener la verdadera felicidad y el verdadero gozo. Porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Te das cuenta cómo Dios en su amor hacia sus hijos, su gracia se manifiesta, su misericordia nos coloca en una posición? O sea, por eso una persona no puede buscar como prioridad el ser amado. Tú buscas como prioridad la paz, tú buscas como prioridad el gozo, tú buscas como prioridad estar bien y entonces ya te extraviaste, porque eso no es lo que tienes que buscar, no es lo que Dios nos encarga. Tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Voy a entender que ese amor hacia mi vida me va a llevar a amar, ese amor en mi vida hacia los demás me va a llevar a darles lo mejor que yo tenga, porque eso fue lo que recibí, y ese dar es donde Dios también me va a bendecir. La prioridad entonces, pero queremos ahorrarnos, ¿verdad? Todo este proceso. Yo quiero la bendición, yo quiero el gozo, yo quiero la paz como prioridad, yo quiero estar bien como prioridad. Me vale gorro todo lo que más diga Dios. Y eso es el mundo. El mundo no le importa lo que Dios dice. El mundo no plantea, nuestra propia carne busca, rechaza eso. Entonces, aquí Dios nos coloca en un círculo virtuoso de bendición para nuestras vidas, en el que quiere que nos involucremos. Un cristianismo no es un cúmulo de ideas bonitas. Es una forma de vida. Es la forma en que nosotros vivimos. ¿Te das cuenta? No estamos hablando solo de que tengas un concepto en tu mente, sino de cosas claras que tienen que suceder en la forma que invertimos nuestros tiempos y nuestros esfuerzos. Es una decisión a morir a mí, esforzándome a depender totalmente de Dios. Ahí está fundamentalmente que se produzca esto en mi vida. Pero actualmente, desafortunadamente, en una iglesia en donde nos comienzan a predicar el tú puedes, en donde una iglesia cristiana en general, ¿verdad?, donde nos están impulsando al centro eres tú, a gloriarte tú, a Dios quiere bendecirte y Dios quiere darte, y no hay este camino, no hay este morir, porque fundamentalmente es eso. Si yo no muero al final, ¿sí?, a buscar el final, si yo no muero a mi felicidad inmediata, entonces no voy a poder pasar el proceso, porque no me voy a poder olvidar de mí. Voy a estar yo como en el centro, y la idea es lo contrario. Yo tengo que poner el centro a Dios, y a partir de ahí se cumple ese hermoso proceso de bendición. Ahora, ¿por qué es importante que haya un ferviente amor entre vosotros? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que dentro de la iglesia nos lleva a no interrelacionarnos con los demás? ¿Qué es lo que dentro de la iglesia ha fomentado el individualismo, ha fomentado la apatía, ha fomentado el no manifestar ese amor, ha provocado una división implícita al yo no relacionarme con los demás? Dios no tan solo quiere que no tengamos problemas con los demás, porque a veces valoramos eso demasiado. Bueno, yo prefiero llegar a la congregación, sentarme, escucho, canto, alabo, ¿verdad? Doy mi diezmo, doy mi ofrenda, luego hago todo lo que tengo que hacer y me voy. ¿Para qué? Pues para que no tener problemas. ¿Te das cuenta que número uno, implícitamente en ese pensamiento está el ídolo de la comodidad? Yo no quiero tener problemas. Ahora, ¿eso nos identifica como cristianos? ¿Nos debería identificar como cristianos? ¿Eso debería de identificarnos como seguidores de Cristo? Hermano, si Cristo no hubiera querido tener problemas, no viene a la tierra. ¿Cierto? No, hombre, pues ya en la gloria, ¿qué problemas tenía él? Llegó aquí a tener problemas. Ahora, no estoy diciendo que seamos buscadores de problemas en el sentido de que pues voy a ir con el vecino y a ver, vecino, y a ver, no me importa no tener problemas, y pum, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo contigo, te doy un guamazo y valen gorro los problemas. No, problemas por algo que vale la pena. Cristo vino a tener problemas y a cargar el peso de nuestro castigo,
a recibir nuestro castigo para que nosotros fuésemos salvos. Eso es lo maravilloso. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, o sea, Dios nos demanda que haya un amor, una capacidad de dar a los demás en una manera como lo recibimos de parte de Dios, porque ese amor es necesario para la interrelación dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. ¿Por qué? Porque voltea al ver al hermano que está junto a ti, por favor. Así velo, así, los ojos, velo. ¿Ya lo viste? Es un pecadorzazo. Bueno, no tanto. Pecador, todavía. Tiene, si es un hijo de Dios, un pecado residual, una carne que toda está viva. Entonces, ese hermano que tienes junto a ti, si tú te interrelacionas con él, tienes toda la razón, te vas a evitar problemas. Pero Dios no te está llamando a evitarte problemas. El llamado de Dios no es a eso. El llamado es amarnos para que ese amor sea tan evidente cuando cubramos la multitud de pecados. Cuando el hermano viene, se quita los zapatos y le huelen las patas. Y eso es lo mínimo, ¿verdad? Cuando levanta, ¿verdad?, para adorar al Señor su bracito y tú sientes como que te desmayas, ¿verdad? Cuando el hermano es envidioso, cuando el hermano es celoso, cuando el hermano no es amable, cuando el hermano, porque tiene un momento difícil, fue grosero contigo. ¿Te das cuenta cómo las razones por las que muchos cristianos se salen de las iglesias no son bíblicas? Oye, me fui a vivir a Guanajuato, me voy a cambiar de iglesia. Amén. Pero me voy a ir a la de 3 calles, la de 5 calles, la de 10 calles, porque esta ya no me gustó. Claro, porque no hay ferviente amor en los demás, no, en ti. Porque sus pecados me afectan tanto que yo no quiero estar en esas condiciones. Implícitamente y detrás de eso, detrás del velo, estás diciendo yo merezco algo mejor. Eso es el lacito que Satanás siempre jala para llevarnos al pecado. ¿O no lo hizo con Eva? Tú puedes ser como, puedes ser mejor. Mereces algo mejor, Eva. Tú no mereces esto que estás viviendo. Caín, ¿cómo se le revela a Dios? ¿Por qué? Yo merezco que Dios considere mi ofrenda. Mucho cuidado. Dios nos tiene una congregación en donde Dios quiere que aquí se manifieste el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor busca que la gracia de Dios se manifieste, y eso no significa vamos a pecar todos contra todos para que se manifieste el amor. No. En nuestra búsqueda de santidad, todos nosotros fallamos. La evidencia es nuestro diario vivir. Pero sin un verdadero amor es imposible perdonar verdaderamente. 1 Corintios 13 lo dice, el amor no guarda rencor. Cuando hay un verdadero amor en mí, cuando yo entendí que el amor de Dios se manifestó, Efesios 1, 7, ¿verdad? Que en la redención de Cristo, el perdón de mis pecados, Él pagó por eso. Claro, la redención de Cristo manifestó el amor de Dios en mi vida. Y eso fue lo que provocó que yo fuese perdonado, que Cristo pagó por él. Dios no nada más dijo perdonado, no, para que existiera ese perdón, envió a su Hijo y recibe el castigo de su ira para que yo fuera, eso es redención, para que yo recibiera el perdón. Él paga la deuda. Entonces ese es el entendimiento del perdón que tiene que haber en nosotros. Ese es el entendimiento del verdadero amor. Y eso no es lo que el mundo dice. Aléjate de ese tóxico, ¿no? Bloquéalo en tus redes. Aléjate de esa tóxica. Bueno, Dios dice, ámalo, perdónalo,
exhórtalo, anímalo, amonéstalo, abrázalo, bésalo, porque eso dice el Nuevo Testamento en unos a otros. Pero si no hay amor, si no hay ferviente amor, eso es imposible. Ahora, Dios nos abandona y órale, ponte a sufrir como mártir del Evangelio dentro de la iglesia. No es lo único que Dios nos enseña al respecto de cómo tienen que solucionarse los conflictos en medio de nosotros. Santiago 5:16 nos habla de lo que tenemos que hacer. Yo perdono, lo amo, y eso me va a llevar a perdonar al hermano, ¿verdad? Y eso me va a llevar a hacer Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas. La palabra confesar es exhomologueo. Es muy parecida a 1 Juan 1:9, nada más que allá dice homologueo nada más. Cuando se trata de arreglar tu pecado con Dios es homologueo. Ponte de acuerdo con Dios, mismo pensamiento con Dios. Exhomologueo es precioso para los dos textos, nos hace una referencia hermosa para entender lo que está diciendo, la diferencia en esta palabra confesar, porque aquí sí hay que exteriorizarlo, acá no. Déjenme ponerle un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Iba en la calle, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, vi algo que no debería haber en una mujer y entonces, pequé, Señor, y bueno, Señor, confieso mi pecado, esto no debe ser, tengo que guardar mis ojos, Padre, te confieso como pecado porque tu palabra dice que yo no debo de estar codiciando mi corazón a una mujer, pero sé que la sangre de Cristo me limpia todo pecado. Ahí homologué con Dios, confesé mi pecado, el mismo pensamiento, porque la palabra de Dios vino a mi mente, confié en lo que dice la palabra de Dios respecto a mi pecado, que solo la sangre de Cristo me limpia todo pecado, entonces homologueo con Dios. Voy a mi casa y le digo, ¿qué crees, esposa? Vi a una mujer. ¿Y la esposa qué va a decir? Bárbaro, grosero, perverso, desgraciado, infeliz, lárgate de mi casa. ¿Por qué es lo que Dios me pidió hacer? Que yo vaya y se lo confiese a mi esposa. No, homologueo, 1 Juan 1:9. Mi esposa ni sabe. ¿Qué vas ahí a partirle el corazón de un pecado que es entre tú y Dios específicamente? Ahora, ¿todos los pecados son entre tú y Dios? No. Le agarré el dinero a mi mamá. Agarré el dinero que no era mío. Mi mamá me descubre. Y entonces, bueno, ya tu mamá, ya ni modo, ¿verdad? Te friegas, yo voy con Dios, homologueo. No, si Dios contigo, homologueo. Pero dañaste a alguien. Y esa persona lo supo. Y esa persona le afectaste. Y ante eso, amo, perdono y exhomologueo. Exteriorizo con el objetivo de ponerme de acuerdo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, hay algo que arreglar. Hay algo que tengo que exteriorizar. No, ya Dios me perdonó, Dios lo perdonó, ya que seguimos adelante. No, eso no arregla nada. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo tengo que ir contigo y hacer lo mismo que con Dios, pero aquí sí lo exteriorizo. ¿Te das cuenta lo maravilloso de los vocablos en el griego? Exhomologueo acá, homologueo. Acá no hay un ex. Aquí no hay una exteriorización. Para arreglar mi asunto con Dios es solo ponerme de acuerdo en mi mente con Dios, porque la mente de Dios no cambia. Pues quiero la mente de Dios, de hecho, eso es lo que estoy haciendo en mi confesión acá. Pero esta confesión es, voy y te tengo que decir, ¿verdad? Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque te ofendí, porque nos ofendimos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que hablar sincera y honestamente. ¿Con qué objetivo? Pues nada más nos dijimos y ya no. Llegar a un acuerdo. Homologueo es eso. Ponernos de acuerdo respecto a lo que pasó. Mamá tiene razón, perdóname. No quiero volver a poner eso. Es más, te pido por favor que yo te voy a comprar, voy a trabajar para comprarte una caja fuerte para que no metas la mano yo ahí. Fruto digno de arrepentimiento. Pero me tengo que, porque el silencio dentro de la iglesia es terrible. Porque el hermano que fue ofendido empieza, pues yo creo que no le importó, yo creo que no es importante, yo creo que yo no soy importante, no sé,
no sé si esto sea importante. No, o sea, yo tengo que venir, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo. Porque ¿qué nos dice la psicología secular? No, ve y dilo, suéltalo, sácalo. Eso no enseña la Biblia. Si hay que hablarlo, si hay que expresarlo, con las palabras y las actitudes necesarias para que logremos homologueo, exteriorizarnos para un mismo pensamiento. Eso, mi hermano, es dar, porque requiere una inversión de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus intenciones. Y si estamos dando, entonces estamos amando. Muero a mí mismo, porque honestamente el orgullo te va a susurrar a la oreja y decirte, ya, estamos bien. Mire, hasta te saluda, ya hasta te dice, ya vamos a seguir adelante, ya. Eso no es obedecer a Dios. Y eso no arregla las cosas. Hubo una ofensa, hay algo. La Biblia, no el pastor, la Biblia nos enseña que si amamos y queremos verdaderamente, no es nada más dejar pasar. Es en ese momento los dejo pasar, ¿verdad? En ese momento no voy a hacer bronca. En ese momento que me ofendió mi esposa no voy a discutir enfrente de mis hijos por amor a ellos. Voy a morir a mí mismo. Voy a dar eso de mí. Voy a perdonar y voy a ir en el momento correcto, pero no lo voy a dejar pasar. Porque en el milenio ya para qué, hermano. ¿Verdad? Ya quieres arreglar en el milenio, ya para qué, ya estamos glorificados allá. Y estamos así, no, luego hablo con él, luego le digo, orgullosos. No queremos morir a nosotros mismos. Tenemos que hablar sincera y honestamente y llegar a un acuerdo, y la promesa de Dios es que va a haber una salud, va a haber una forma de relacionamiento, se está limpiando el vínculo entre nosotros. Podemos hablar de más cosas con confianza. Vamos a pedir ayuda y vamos a dar ayuda, vamos a poder distinguir inclusive las necesidades del otro. ¿Te das cuenta lo importante de la exhortación de Pedro? Amor ferviente, amor que se vea, que haga ver el calor dentro de la iglesia del poder de Dios entre nosotros. ¿Y a qué nos dirige eso? Versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Como ya lo hemos mencionado, tenemos que reconocer que esa parte todavía residual de pecado que le llamamos carne tiende a aparentar, tiende a estarse quejando egoístamente, a que tu comodidad fue invadida. Mateo 6:1 nos enseña a tener cuidado con esto. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la tendencia de nuestra carne es esto. Los fariseos no eran los únicos que se sentían justos. Todos nos percibimos tan justos, tan buenos, y tan guiados por un deseo de reconocimiento, que queremos convencer a todo el mundo de eso. Queremos que todo el mundo diga: qué buen pastor es Gerardo. Wow, qué buen servidor, qué buen predicador, qué buena mamá es. Nos encanta recibir la gloria. Y por eso el Señor les dice algo: cuando pues des limosna, dice esto a sus discípulos, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, tenemos que morir a esa idea de que te hablen bien de los demás de nosotros como una prioridad.
Porque algunos que de repente, sí, ¿verdad? Ven a mi casa, ¿verdad? Y vamos a hospedar. Porque, bueno, en este tiempo había más necesidad de hospedar gente, ¿no? Porque venían algunos apóstoles, algunos discípulos, algunos maestros enviados por las iglesias principales, por ejemplo, de Antioquía, que es donde salen los ministerios de los viajes misioneros, y había que enviarlos, y no había hoteles, había que hospedarlos. Entonces de repente, ¿verdad? Ay, no, es que ese Pablito no se baña, ¿no? Y ese Silas, no manches. Y ay, ya debería. Ay, y luego come con la boca abierta. Y bueno, siempre encontramos. Y algo nos empieza a incomodar y ya empezamos a estar ahí, ¿verdad? Buscando eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si duele, tienes que saber que te va a doler. Te va a doler dar a veces. Y mejor, guarda tu boca. En Gálatas 2:11 se nos invita nuevamente, Cristo lo dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dar una cara aquí y otra por acá. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas 2:11, le resistí cara a cara porque era de condenar, es decir, lo exhortó. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces es facilísimo, ¿te das cuenta? Bernabé, que también era un apóstol, también se hacía lo mismo que Pedro, porque tendemos a eso. Como alguien lo hace, entonces pues es más fácil hacerlo, ¿no? Es facilísimo ser contaminado por la hipocresía. Es facilísimo estar contaminado y empezar a murmurar. No, es que no estoy murmurando, decimos. Estoy comentando. Nada más. Tengamos mucho cuidado. Hasta el silencio puede ser pecaminoso. Cuando estás ahí y están hablando en contra de cualquier otro hermano, cualquier líder, y tú estás presente y no los detienes, ese silencio te hace partícipe en la mente de ellos. Y aunque tú digas, bueno, yo no dije nada, yo no, tenías que haber dicho, ese es el asunto. Tenías que haber dicho algo. Tenías que haberlos callado. De verdad, yo admiro mucho a mi esposa porque ella es muy íntegra en muchas situaciones de ese tipo. Y nos ha puesto un límite a varios de nosotros, incluyéndome a mí, pero yo la he visto con algunos hermanos, sabes que mira, si no tienes algo bueno que decir de ese hermano, mejor no digas nada. Entonces mira, si se puede ser, no necesitas dar una bofetada, ¿verdad? ¡Cállese, desgraciado! No, ¿verdad? Pero sí puede ser muy decente y decirle, ¿sabes qué? Creo que ya te estás metiendo en lo artístico. Ya estás pecando, ya cruzaste una línea. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De no estarnos involucrando en ese tipo de pecados, participar de ellos. Pablo le decía a Timoteo, no participes de pecados ajenos. Si tú no puedes detener eso, mejor sabes qué, mira, yo prefiero no participar de este asunto, mejor me voy, no quiero escuchar esto. Entonces Cristo nos amplía el concepto de hospedar, de dar como aquel samaritano, ¿recuerdan? Es fácil dar a quien se lo merece, es fácil dar cuando tú sabes que esa persona te va a dar algo. Es fácil dar de alguien que tú puedes obtener algo de esa persona, que de alguna u otra manera puedes recibir una recompensa de esa persona. Entonces el ejemplo de Jesús es dar a aquellos de quien no podemos recibir nada. Eso es lo que hizo Cristo. Si lo comprendemos, hermanos, déjeme explicárselo rápidamente. ¿Tú puedes hacer que Dios sea mejor en algo de lo que tú haces? ¿Nosotros podríamos hacer mejor a Cristo en algo? ¿Podríamos nosotros hacer que Él recibiera algo mejor de lo que Él ya es? La respuesta es no. Es la forma en que nosotros tenemos que dar. No me importa lo que yo pueda recibir de esa persona, yo lo voy a dar. No me importa si esa persona me puede dar un beneficio, me va a dar las gracias siquiera, no importa. Yo tengo que aprender a dar porque así recibí de Dios. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros.
Como hijos de Dios, todos tenemos la gran oportunidad de compartir. Aquí está la muestra. Este grupo de personas que estamos aquí somos la evidencia de esto. La palabra ministrelo es la palabra diaconeo, que significa ser servidor, domésticamente o como anfitrión, amigo o maestro, administrar, ayudar, diaconado. Entonces, ¿a quién le podemos dar? A todo el mundo. ¿Qué es lo más importante que podemos compartir a los demás? Pues lo más maravilloso que nosotros hemos recibido, el don de la fe, del nuevo nacimiento, de la salvación, el evangelio. Eso es lo que tenemos que compartir, principalmente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo que hemos dicho muchas veces, si vas a decir algo, que sea lo que Dios dice, lo que Dios avala, lo que nosotros estamos recibiendo de Él, de su evangelio. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dios nos ha permitido experimentar tantas maravillas, tantas bendiciones. Dios no te sacó de los vicios por una casualidad nada más. Dios no te sacó de las adicciones. Dios no te sacó de esa relación que de alguna manera Dios permitió, no porque tú lo estabas buscando como primer objetivo, pero Dios te permitió, te libró de eso, pues de alguna otra manera. Tienes que darle palabras de esperanza a alguien. Dios tiene, ¿verdad? Y conforme a sus propósitos, Dios nos consoló. Hay que ir a consolar. ¿Cuántas veces has ido a visitar a un enfermo de la iglesia al hospital? ¿Cuántas veces has ido a un funeral? ¿Cuántas veces has ido ahí a una casa y decirle, sabes que te traigo una despensa? Lo que nos está diciendo el Señor, conforme al poder que Dios da, que en la seguridad de que Dios nos respalda, Dios respalda, tenemos el respaldo del Todopoderoso para hacer lo que nos ha encargado. Ministrelo a otros, dice el versículo 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo servir a Dios correctamente? ¿Cómo ser un buen administrador? Cuando el fin no es búsqueda de nuestro reconocimiento personal, sino, ¿qué dice el versículo 11? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nunca, hermano, nunca intentemos robarle la gloria a Dios, porque además que vamos a fracasar, nos vamos a meter en muchos problemas. El que provee de todas las cosas, como lo dijimos desde el principio, el que provee del amor para que nosotros podamos hacer esto, se origina en Dios. Dios nos ha llamado a su obra, no solo para que estemos observando, sino que nos coloca en este reino para usar nuestras vidas, para bendecir a otros. Tenemos que creerle y que tomemos la decisión y demos ese paso de fe, ese paso adelante de involucrarnos al servicio de los santos, al servicio de evangelizar a otros y traerlos al conocimiento de Cristo, porque todo eso, ¿verdad?, redundará en darle la gloria al Señor. Pero la pasividad es algo de lo cual ya tenemos que desechar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias porque en medio de tanta contaminación de este mundo, tu palabra nos hace distinguir la mentira. Permite que eso sea una realidad en nuestra mente y que eso nos lleve a vivir una forma que te dé gloria, amando, dando, hospedando, abriendo nuestra casa, Señor, para estudios, para tiempos de oración, abriendo nuestra casa para que invirtamos en otros, dándoles de comer, de beber, lo que sea necesario para sus vidas, con el objetivo de poderles predicar, que sea un camino, una oportunidad para predicarles de Cristo. Pagarle el pasaje a alguien más, lo que tengamos, como dice tu palabra, que invirtamos nuestros dineros terrenales para que nos encontremos a esas personas en el cielo. Bendícenos, Señor. Bendice tu palabra, que se vuelva una realidad en nuestras vidas y que desde el día de hoy seamos aquellos que invitemos a otros al reino tuyo, que motivemos a otros hermanos a aprender de tu palabra, a estar constantemente, Señor, siendo activos y proactivos en el dar, en el bendecir a otros, y que nosotros seamos el ejemplo de eso. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.